Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua nuevamente y a nuestra materia de Control Estadístico de Procesos, en el cual trataremos el núcleo temático 4, que es la última parte de este presente trimestre. Mi nombre es Oswald Carvajal. Bienvenidos. El plan de el presente video contempla hacer un refrescamiento de lo que es la parte final de la evaluación del curso, hablar nuevamente de la bibliografía recomendada para este nuevo término y hablaremos de capacidad de procesos y de gráficas de control, y esto nos conducirá a nuestra actividad sumativa número 4 que explicaremos. Estamos en la semana número 9, escasamente a 2 semanas de finalización del trimestre. En lo que respecta a la parte normal, veremos que la próxima semana debemos entregar un informe de investigación que contempla la sumativa número 4, una evaluación que se corrige a través de una rúbrica, vale el 25% de la nota final, que con el otro 75% de la nota ya nos hace el 100% de nuestra nota de trimestre. En la semana 10-11, si llevan alguna nota en duda de que puedan pasar la materia, recuerden que deben hacer a través del sistema la solicitud de la prueba remedial, y la misma se aplica en la semana 12. Eh, Dado esto, entramos entonces en materia. La unidad temática 4, que trata sobre capacidad de proceso, tiene como competencia específica determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Los temas de estudio de este temario incluyen lo que es el concepto de capacidad de proceso, los pasos de un estudio que se realizan en este tema, identificación del parámetro de variabilidad, método de estimación de la variabilidad, cálculos de índices de intervalos de confianza, de normalidad de los datos, y particularmente cuatro índices que son utilizados muchísimo en la industria: los índices CP, CPK, IPP y PPK, de los cuales hablaremos a continuación. Recuerden que esto es un tema introductorio. Ustedes deben revisar el material que tienen en el sistema, y contamos con una bibliografía como la que tienen acá. Esa bibliografía, insisto, deben utilizar fuentes de investigación que normalmente utilizamos, virtuales, reflejar las mismas en la bibliografía. No utilicen páginas como Wikipedia, Economipedia, etcétera. Y por favor, simplemente a modo informativo, las herramientas de inteligencia artificial, pero no sean el marco del desarrollo de su trabajo, porque definitivamente no van a aprender. He estado corriendo trabajo en estos días de otras materias y he observado muchísimo la utilización de inteligencia artificial, pero es que ni siquiera leemos lo que estamos colocando. Simplemente, en algunos casos, demasiado descuesta la información. En otras, la inteligencia artificial se va por unos caminos que no son los que estamos buscando o en la investigación, y el estudiante simplemente ni lo nota porque está haciendo un copy-pega. Entonces, la máquina está aprendiendo mucho y el estudiante nada. Ahora, entrando en materia, ¿qué es la capacidad de proceso? Es básicamente un rango de variación que se da en los cuales dentro de ese parámetro o ese rango existen las condiciones normales de nuestro proceso. Y cualquier punto que salga fuera de ese parámetro origina en lo que se denomina la ocurrencia de puntos de variables accidentales, puntos que en algún momento se salen del proceso como tal. También se puede definir como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Recuerden que calidad es cumplimiento de especificaciones. Entonces, lo que estamos reflejando con una capacidad de proceso es el rango en el cual, mejor dicho, nuestro proceso genera unidades en buen estado. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz. Cuando si es capaz, se dice que el proceso está bajo control. ¿Qué quiere decir? Que producimos unidades en buen estado. Básicamente lo que quiere decir. Aquí en esta gráfica observamos, normalmente la gráfica de control tiene un punto medio, una línea media de proceso, y tiene un rango que es el límite superior de proceso y un límite inferior de proceso. Ese rango es lo que estamos denominando capacidad de proceso. Cualquier punto por debajo o por encima de esos límites establecidos, uno genera unidades con defectos.
Ahora, ¿cómo se realiza la capacidad de un proceso? Bueno, un procedimiento muy sencillo. Primero se determina la característica de calidad. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Peso, volumen, temperatura, presión, lo que sea. Se controla el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso y dejamos nada más el proceso limpio, el proceso que vamos a medir, de tal forma de que no se generen variaciones. Me explico, por ejemplo, si voy a pesar unidades dentro de mi proceso, una variable asignable o atribuible del proceso es que la balanza esté descalibrada. Asumiremos que la balanza, y debe ser así, está calibrada y que las mediciones que está tomando no se van a salir del proceso porque la balanza esté descalibrada. Se saldrán del proceso porque el proceso genera unidades fuera de rango, pero no porque la balanza esté descalibrada. Se toman muestras de proceso. Dependiendo del proceso, se habla de que no deben ser menos de 50 y inclusive hasta 250 de cada uno de los elementos que vayamos a medir. Se calcula la medida de la variación estándar del proceso mediante las siguientes expresiones. La fórmula de medida normal, ¿ok? Sumatoria de todos los valores que hemos pesado entre el número de pesaje y encontramos la desviación, una desviación estándar normal que conocemos de estadística. Ahora, esos valores nos van a permitir entonces calcular bajo lo que es normalmente una distribución normal, los límites de mi proceso. Entonces, tenemos un límite medio, que es el límite de control, que no es más que es igual a la media. Un límite de superior de control, que es la media, más tres veces las desviaciones. Y un límite inferior, que es la media, menos tres desviaciones. ¿Por qué más o menos tres desviaciones? Si se recuerdan de la curva normal, nosotros tenemos una altísima probabilidad de que los valores entren dentro del proceso dentro de más o menos tres desviaciones. Eso es lo que normalmente se espera. Eso nos da una alta probabilidad de que nuestro proceso esté en control. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas. Me explico. Estas variables que hemos obtenido anteriormente en forma de estadística me dan unos límites, pero el proceso mío de fabricación puede tener por diseño, unos límites inferiores de especificaciones y un límite superior de especificaciones diferentes o ser iguales. Si ambos límites se encuentran fuera de rango, significa que la diferencia entre los límites entre ellos representa productos defectuosos que afectan nuestro proceso. Veámoslo en esta gráfica. Yo puedo tener perfectamente un límite de control que es mi medida de proceso y tener un límite de control estadístico superior e inferior. Y eso es un rango de valores en que me dice que estadísticamente las unidades de muestra van a estar acá. Pero mi especificación me permite, en este caso, un rango mayor al límite superior de control y es el límite superior de especificación. Aquí tenemos el límite inferior de especificación. Si el proceso está centrado, estos valores están equidistantes acá. Esta distancia de aquí a aquí es menos 3 sigma, de aquí a aquí es más 3 sigma. Este valor obviamente va a ser superior. ¿Qué implica esto? Que el control estadístico mío me dice el producto está bueno en este rango, pero las unidades que se den en este rango, el sistema lo acepta por el diseño del sistema, no por el control estadístico. El control estadístico en este caso es más estricto en la aprobación de las unidades. Ahora, si por X momento, efecto ocurre un desplazamiento como lo tenemos en esta curva, fíjense que mi límite de control está acá, los límites estadísticos están acá, pero los de diseño cambian. Entonces nosotros vamos a tener un proceso que no está centrado y existen diferencias que van a originar que cuando estadísticamente una unidad me dice que está en buen estado, yo la tengo que rechazar porque por diseño está mal construido. Esto normalmente ocurre cuando el proceso se desplaza por una causa que no puedo determinar o porque se calcularon mal los límites de control. El proceso no está centrado entre los límites de mis especificaciones. Tenemos que revisar el proceso. Ahora, esto genera una diferencia que normalmente es conocida como variabilidad. Dentro de la variabilidad existen varias formas de medirlo. Una de ellas es la varianza, otra es la dispersión promedio. Tenemos el coeficiente de variación. Cualquiera de ellas me representa una estimación de la variabilidad. La variabilidad es qué tan centrado está mi proceso o no. Eh, Esto nos permite entonces tener, a gusto del consumidor, diferentes medidas que nos permiten medir nuestro proceso.
Si seguimos con nuestra curva normal, con más o menos tres desviaciones estándar, nosotros podemos encontrar lo que se denomina un intervalo de confianza, que básicamente describe variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población, el valor real. Y lo calculamos con estas expresiones que tenemos acá. Si ustedes han estudiado, como han estudiado antiguamente estadística y la curva normal, no le deben ser desconocidas estas fórmulas matemáticas que tenemos aquí, que básicamente hablan de que para un alfa o una confianza de 0,90, 0,95, 0,99, nosotros tenemos procesos que normalizados, la variable z alfa medio vale 1,645, 1,96 o 57,5, y que generan intervalos descritos como eso, tanto en forma superior como en forma inferior. Eso me da rangos de posicionamiento de la curva normal. La media se calcula como la media, ¿ok? O el mu, la media más el z del intervalo de confianza que yo ya he establecido por la desviación sobre la raíz del número de unidades que estoy estudiando. Esto, repito, es bueno que se repita, revisen las propiedades de la curva normal. Van a encontrar que entonces habla de qué tan confiable es el resultado que estoy obteniendo. Obviamente, mientras más me acerco al uno, el factor Z alfa medio es mucho mayor y eso hace que mi muestreo es más estricto y se va a acercar a los valores de especificación como tal. Pero queremos encontrar valores de confianza que sean aceptables a 90-95, que representen la posibilidad de tener rangos estadísticos que nos permiten trabajar con la confianza de mi proceso que yo quiero establecer. Entonces, dentro de ellos, muy utilizados en la industria, en la fabricación, existen unos índices de capacidad de proceso que me permiten trabajar con esas fórmulas que hemos visto anteriormente y hacer mediciones en la línea, que normalmente lo hacen en el área de control de calidad o el mismo operario en vivo, para determinar si lo que estoy produciendo está bien y en caso tal detener el proceso, en caso de que ocurran fuera de ese estándar. Si observan esta gráfica, nosotros tenemos lo que llaman la dispersión natural de 6 sigma, que no es más que la distancia de menos 3 sigma a más 3 sigma, son 6 sigma. Y la tolerancia es lo que se va a conocer como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de especificaciones. Obsérvese que el límite estadístico está contenido dentro del límite de especificación, ¿no? La gráfica que vimos anteriormente. Entonces surge un índice primero que se denomina capacidad de proceso, que refleja la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos. Este índice me mide qué tan cierto es que usted produce unidades en buen estado. Se calcula mediante esa expresión que tienen ahí, la diferencia del límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación entre 6 sigma. ¿Qué quiere decir eso? Veamos esta tablita aquí que nos utiliza. Si ese valor de índice me arroja un valor mayor a 2, hablamos de que tiene calidad Six Sigma. Quiere decir que es un elemento, un proceso de clase mundial. No todas las empresas tienen este índice de clase mundial. Este es un índice muy buscado, es un índice de excelencia de fabricación y lo tienen normalmente las grandes corporaciones, porque lo buscan, porque lo estudian, porque se preocupan por alcanzarlo. Más sin embargo, si usted tiene un índice entre 1,3 y 2, es clase de proceso 1, es más que adecuado, es suficiente. Si usted tiene entre 1 y 1,3, es adecuado para el trabajo, pero requiere un control estricto conforme al control de proceso, mientras más se acerca al valor 1. Porque entre 0,67 y 1 es 3, no es adecuado para el trabajo. Por eso, mientras los valores están más cercanos a 1, hay peligro. Entonces, por eso en la clase de proceso número 2, uno le pone más el ojo al proceso y inferiores a 0,67 no es adecuado, requiere modificaciones serias. En el caso 3 probablemente es una modificación menor para alcanzar un nivel 2 o un nivel 1, pero en el nivel 4 probablemente es un problema de diseño como tal. Existe un índice modificado que busca medir la media de procesos respecto a las modificaciones y se le conoce como capacidad real CPK. El CPK es un valor entre CPU y CPL.
¿Qué es CPU? CPU es el límite superior menos mu entre tres desviaciones, acá está, y CPL es mu menos el límite inferior. Uno para el límite superior menos la media, el otro la media menos el límite inferior sobre tres desviaciones. Este índice aquí, cuando yo los comparo y digo el mínimo de los dos valores, me da el CPK. ¿Ok? El CPK es igual a CP cuando la medida del proceso se ubica en el medio de las especificaciones, pero si el proceso está desplazado, como estábamos en la gráfica que estábamos viendo anteriormente, en que las láminas estaban desplazadas, déjame ver un segundito, no la consigo, acá, eh, ya voy, se me fue, disculpa un segundito, estoy buscando la lámina. Acá estamos centrados, CPK y CPU, y CPK y CPE son iguales. Pero cuando las tengo desplazadas, como es este caso, eh, entra este valor en juego. Y ese valor entonces me va a decir qué tan preciso es mi proceso. Esto nos genera entonces una serie de reglas. Yo puedo medir en el corto plazo y decir que el CP el proceso está centrado y es igual al CPK, y si no está descentrado me genera un valor de CPK, cuyo límite inferior es CPL y cuyo límite superior es CPU. Ahora, cuando hacemos procesos de estudio a largo plazo, no se utiliza el CP, se utiliza el índice de potencialidad de proceso, que ya vamos a hablar de él. Sin embargo, vamos a volver a esa tablita. Eh, la habilidad potencial de un proceso permite conocer si el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Entonces, la capacidad potencial de proceso, que se denomina HP, es más o menos tres desviaciones, o lo que se conoce como 6 sigma. Si ese valor CP que obtuvimos anteriormente es mayor a uno, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestro cliente. Ya lo vimos, valores mayores a uno generaba nuestra clase 2, nuestra clase uno o la clase mundial. Sin embargo, en la industria se requiere un margen de error, por lo que se debe buscar que ese valor sea mayor por lo menos de 1,5 para que sea aceptable. Si el CP es mayor que el HP, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente y deben, por lo tanto, acoplarse a las medidas del proceso y especificaciones para lograrlo. Quiere decir que nosotros tenemos un proceso que es superior, en teoría, a lo que es nuestra habilidad potencial, simplemente ajustamos los valores para que se centren. Si es igual, satisface adecuadamente. Ahora, si es menor, el proceso no satisface las especificaciones del cliente, por lo tanto, tenemos que realizar modificaciones. Esto lleva a los otros índices que son utilizados. Les dije, son muy utilizados el CP y el CPK, y igualmente el PP y el PK, el PPK. PP se calcula con la variabilidad del proceso total. Entonces, la fórmula la tenemos acá, el límite superior de especificaciones menos el límite de especificaciones sobre 6 veces la desviación del proceso como tal. Y el PPK es el menor valor de mu menos el límite superior de, de diseño entre tres desviaciones y el límite superior a las especificaciones menos la media sobre tres desviaciones. Estos valores, me vuelvo a la tablita que les había puesto anteriormente, cuando nosotros estudiamos procesos a largo plazo, si el proceso es centrado, obtenemos el valor PP. Si no está centrado, es PPK. Y los límites inferiores los da PPU y PPL. ¿Qué es PPU y PPL? PPU y PPL, igual que el otro proceso, PPU y PPL. Límite superior y límite inferior. Estos valores entonces nos van a llevar a nuestra actividad sumativa número 4. Ojo, antes de entrar en ella, les hago la acotación. Estos índices son de uso diario, cotidiano, en muchísimos procesos en la industria. No son cosas que están en los libros y no se utilizan. Son muy utilizados porque nos permiten detectar nuestro proceso cuando hay un error y detener el proceso y corregir inmediatamente. Con lo cual minimizamos la generación de unidades en mal estado. Nuestra sumativa 4 es un desarrollo de un proyecto y tiene las siguientes instrucciones. Después de estar atento al contenido inherente a la unidad 4 y a todo el contenido anterior, deberá desarrollar un informe de investigación sobre el siguiente tópico. Estudio de la mejora en la capacidad de un proceso de fabricación de televisores. Lo anterior requiere de soporte de investigación teórica sobre el proceso de fabricación señalado. Les recomiendo, métanse en YouTube y busquen videos de fabricación de televisores. Vean ese proceso, pero también de la generación de data con sentido lógico que apoye los procesos creados por ser un proyecto teórico, lo más ajustado a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto?
ustedes van a meterse a investigar el proceso de fabricación de televisores y se enfocan en uno de esos procesos dentro de la fabricación. Con eso van a inventar una tabla de data que les va a permitir hacer los estudios que requiere esta tarea, ¿no? Para la evaluación de la capacidad de un proceso, mientras no sufra alguna modificación o reajuste, se utilizan algunas de las 7 herramientas de la calidad estudiadas anteriormente. Sin embargo, cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o con un reajuste de método, debe efectuarse un estudio de índice de capacidad. Entonces, yo dentro, voy a especular, mi televisor usa una pantalla, ¿ok? Y esa pantalla está definida en su proceso, pero resulta ser que yo estoy pasando de una pantalla media a una pantalla de alta definición, por darle un nombre cualquiera. Entonces, se supone que yo tengo unos índices de funcionamiento actual y unos índices de funcionamiento futuro. Esos índices son, o esos valores, perdón, de funcionamiento futuro de lo que yo esté midiendo. Por ejemplo, puedo estar midiendo, eh, se me fue el término, luminosidad, ¿ok? Y entonces tengo unos valores que inventé con ciertos criterios para la situación actual y unos para la nueva situación. Si es así, entonces yo describo mi proceso antes y después y lo desarrollo en función de los puntos o conceptos que tengo acá. Los procesos, su índice de capacidad, construcción de intervalos de confianza, variabilidad estadística, índice de capacidad e índice de potencialidad. Empiezo a describir en la parte teórica y en la parte práctica cada uno de ellos. Entonces, debe desarrollar un informe de investigación propio, no copiado, que involucre a la fábrica mencionada. Para ello, considero un antes y después de la fábrica, ante una modificación que implemente que genere una variación o un nuevo proceso. El informe de investigación por desarrollar cuenta con data antes y después del cambio, lo cual debe analizar con los puntos mencionados para determinar si el cambio fue efectivo o no, verificado a través del uso de los índices de capacidad de proceso. Adicionalmente, el informe de investigación debe desarrollar un ejercicio según los datos de observación en un proceso dado, mostrado más adelante. Entonces, el ejercicio que adicionalmente deben presentar debe ser realizado a mano y se debe pegar en el archivo Word copia de las imágenes de dicho ejercicio, descrito paso a paso y con su nombre y firma en cada página. Usted debe construir el gráfico de control. La construcción del gráfico de control es a mano, por favor. Analizando los datos que puede decir que el proceso está en control. Explique. Estos son la data. La data no hace falta copiarla a mano, la tiene en una tabla, no hace falta. Pero construir el gráfico de control, construir la fórmula para construir ese gráfico de control que la tienen atrás y analizar los datos si lo tienen que realizar. La data está dada y ustedes hacen el análisis. Entonces, tiene dos partes. En la primera parte, inventamos datos de un proceso actual y uno futuro en función de un proceso de fabricación de televisores en que centro algo en el proceso. Mi recomendación, busquen ejemplos de control estadístico del proceso, vean cómo se construye el ejemplo y en función de eso lo desarrollan para la tarea en particular. El trabajo solicitado es un informe de investigación del tipo expositivo, el cual se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Acá, a diferencia de lo que es, y lo hago adrede, de lo que es un ensayo, en un ensayo era una interpretación personal, acá no. Acá es textual, es lo que estamos viendo. Por lo tanto, no contiene conclusiones. Favor seguir las normas de trabajo de grado. Si tiene introducción, pero no tiene conclusiones en la construcción. Y si es necesario incluir alguna cita, utilicen las normas APA. No deberá ser copia de libros, trabajo de compañeros, eh, ni resolución de otros profesores. No debe ser uso de programas de inteligencia artificial para el desarrollo del trabajo. Las actividades sugeridas para el aprendizaje similares a las que hemos visto anteriormente. Realice un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elabore conclusiones, realice la revisión de la guía de control estadístico que tienen mía en el sistema, y investigue y visualice videos en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK o índice PP y PPK. Estos valores, por favor, estos títulos les sirven para buscar los videos en YouTube. Los resultados se comunicarán en archivo Word con portada institucional, desarrollo mínimo de 10 páginas, con el ejercicio solicitado y las referencias de norma APA. La evaluación, 15 puntos, el contenido, la organización, el análisis y el desarrollo del ejercicio, cada uno de esos 15 puntos, lo cual nos suma 60 puntos.
La introducción, la presentación, uso de fuentes bibliográficas y la entrega de la asignación establecido, 10 puntos cada uno. Fíjense que no aparece conclusiones porque no lleva un informe técnico. Todos esos elementos se corrigen dentro de una rúbrica que está en el sistema. La fecha de entrega es a partir del 18/11 hasta el 22/11 en tiempo normal. Por favor, entreguen ese periodo para que no pierdan la nota. Y entre el 22 y el 25 en tiempo extendido que vale 90 puntos de la nota. Ya se nos acabaron los encuentros virtuales, entonces cualquier pregunta por favor por el foro de duda o la mensajería que como ya ustedes saben reviso periódicamente y les voy dando respuesta a sus inquietudes. De nuevo, gracias. Este es el último encuentro en vivo que tenemos como tal. Eh, Gracias por compartir los espacios conmigo en este periodo y que espero, aspiro y deseo que tengan un feliz término de trimestre. La mejor de la suerte. Hasta luego. ¿Dudas? Se me frió el cerebro en el proceso, así que dejaré que Yosmar hable primero. La curva normal no está normal. A ver, yo estoy como Andrés, la verdad. Pero a ver, como resumen, el informe en sí sería con los puntos que nos señaló que serían los procesos, los índices de capacidad y todo, hasta el D. Pero sería como basándose en el proceso de la creación de un televisor, ¿no? De la fabricación, ¿no? Correcto. Como, o lo que entendí. Correcto. Ok. Y eso Ese, tiene un antes y un después, ¿ok? Del proceso que ustedes vayan a seleccionar dentro de la fabricación de televisores, ¿ok? Este tiene un antes y un después. Ese Paraíso, la antes imagen. lo Ya, describen en una tabla, dependiendo de la variable que vayan a medir, y un después como una situación ideal, qué fue lo que ocurrió después. Y eso le van a aplicar los cuatro cálculos que tienen allí, ¿ok? Y ese resultado van a concluir sobre ello. ok. O sea, habría que uy, pero hacer. sin conclusión. Ese. No, no se Sería, concluye, pero sí refleja qué significa. O sea, cuando se dice en el informe de esta naturaleza que no hay, ¿cómo se dice? Conclusiones, ¿de acuerdo? Es referido a que específicamente lo que yo les estoy pidiendo en este caso es el desarrollo de un proyecto y el proyecto no tiene conclusión como tal. Lo que tiene conclusiones sí es que el CPK me dio tanto y eso significa tanto. El CP me dio tanto y eso significa tal cosa. Y enlazarlo para el proceso que ustedes están describiendo que inventaron, obviamente. Eso puede ser un fracaso total, sí. Entonces se dice que el proceso está fuera de control, que hay que revisar nuevamente, que la implementación que se hizo no sirve, etcétera, etcétera. Pero es en función de lo que ustedes están viendo en el índice, lo reflejan textual, ¿sí? Ahora, no concluyen de que el proceso hay que detenerlo, que no se puede fabricar televisor, nada de eso. Simplemente reflejan el resultado que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? ok. Entonces Es sería sencillo. básicamente hacer un ejercicio y explicarlo Sí, señor. más, o sea, no tan específico como tal. Exacto. Y el otro ejercicio es la tabla que ya yo le doy de data, que tienen que hacer el cálculo respectivo y ahí sí tienen que concluir. Ok, Es sencillo, no, no le tengan miedo. Lo que sí es que les recomiendo vean los videos de YouTube que les estoy recomendando para que vean un poquito el funcionamiento. ¿De acuerdo? ok. Y no lo dejen para última hora, por favor. Andrés. ¿Ok? No, yo no, el profesor lo puede confirmar, sus sumativas no las entrego a último momento. Ah, por si acaso. Yo normalmente, de hecho, las hacía de primero, pero dejé de hacerlo porque siempre me toman 5 días. Está bien, está bien. Este si no te pones pila te va a durar 7, así que ponte pila. Sí, ¿Más Cualquier preguntas, duda, por Yomar? favor, por cualquier duda de esta parte, porque tiene un poquito más de estadística, me pregunten, por favor, ¿oye? ok. No, por mi parte, bueno, de momento no tengo alguna duda así específica. Ajá. Dime, Andrés. Ok, a ver. Perdón, tengo flema, flema del horror. De la En el toxicidad. ejemplo, en el ejemplo, la gráfica se tiene que hacer a mano. Sí, porque la parte manual, les comento, es que simplemente no me hagan las cosas como un copy-pega de otras. Y normalmente cuando no lo pongo hacen copy-pega. Entonces, la idea es que se vean forzados a hacer algo manual. Esa es la única forma de combatir la inteligencia artificial por los momentos, hasta que la inteligencia artificial me escriba con mi letra.
Cónchale, yo aquí con mi cuestión de Excel preparado para hacer el gráfico. Qué dolor. No, lo puedes hacer y simplemente lo que hace es una transcripción a mano, pues, ¿ok? Es válido. Bueno, sí. Sí, La sí. parte es que no quiero usar la mano. Ah, déjelo flojera. No, yo escribiendo soy un cacas, profe. No estudia psicología que todo Siempre- lo tenemos que hacer a mano. No, Cuando yo escribiendo soy uno, soy lento y dos, me cansa súper rápido la muñeca. Yo no estoy hecho para eso, literalmente. Ah, bueno, pero entonces tienes que hacer ejercicio. Empieza a agarrar una pelota de esta de relajación y empieza a practicar. Oye, parece mentira. Eso tiene unas consecuencias sobre, se me fue el nombre del, Con el carpiano. ajá, del túnel carpiano, ¿viste? Nunca me lo han dicho antes. No, no, de hecho, ahorita no porque estás joven probablemente, pero vas a desarrollar problemas seguros. Entonces es bueno ir fortaleciendo. Bueno, Recomendación. no, no, yo tomo la recomendación. Creo que esa es mi duda principal, porque lo otro era lo de si la sumativa era sobre antes y un después de hacer un cambio, que Ujú, eso ya explicó que sí, ujú. que en antes me imagino que será solo presentar que el grado de calidad y los Fíjate bien, por datos que ejemplo, se tienen. voy a especular para que tengan un poquito más idea, ¿no? Ujú, No estoy hablando de televisores, ¿ok? Yo tengo un proceso en el cual la temperatura es importante, ¿sí? Y yo estoy reflejando una temperatura promedio ahorita de 20 grados. Entonces yo tengo una serie de mediciones que me llevan a un límite de diseño que me dice la temperatura tiene que estar entre 25 y 15, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con una media de 20. Pero en mi proceso empiezo a inventar valores, ¿ok? Que me permitan calcular los índices todos establecidos, centrados en mi proceso para 20 grados promedio. Pero resulta ser que yo voy a introducir una mejora. Y la mejora es que ahora la variación de temperatura va a ser 20 más o menos un grado. O sea que mi rango va a estar con el proceso del cambio que haya hecho, voy a medirlo entre 21 y 19. Antes tenía entre 25 y 15, un amplio rango. Y empiezo a hacer mediciones dentro de esos valores de 21 y 19, ¿sí? Esas dos tablas de valores o mediciones que yo tomé, las simplemente le aplico los índices y calculo a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Esa es una forma de hacerlo. ¿Me captaron? ok. Sí, más o menos me hago una idea. Ajá. Ahora, adapten ahora ustedes esos ejemplos en el televisor, en qué proceso en el televisor, qué es lo que voy a medir en ese televisor. Lo que ustedes quieran. No hay ningún... Todos los procesos se le puede medir CP y CPK. Sí. La cuestión es tomar las mediciones y definir obviamente qué es lo que quiero medir. ¿De acuerdo? ok. Bien. De acuerdo, chicuelos. ¿Algo más? Se me va a Mm, Eh, cortar esto no. en no sé cuánto. un Sí, minuto. en menos de un minuto. Exacto. A mí no me parece el tiempo. ¿A ustedes les parece? Qué maravilla. Sí, No, arriba a la No, derecha. menos, sí, menos de un minuto. Bueno, ah, muchachos, los dejo hasta aquí entonces. Les deseo lo mejor de la suerte y me escriben, por favor. Sí. ok, Bien. gracias, Fuerte Gracias, profesor. abrazo y la profesor. mayoría de los éxitos. Igual. Gracias. Igual. Cuídense. Chao.